Hola a todos, bienvenidos a la clase número 6 de Redox. Vamos a hacer el ejercicio propuesto en la última clase, en el que se me pedía que dibujara una pila análoga a la pila Daniell con los pares Redox plomo 2 plomo y plata más plata, escribiendo las semireacciones que se producen y suponiendo que la plata es el oxidante, indicando el paso de corriente, ya lo haremos, y indicando también quién gana o pierde masa. La plata es el oxidante, luego si es el oxidante la plata se reduce. Ya tengo aquí mi pista, si la plata se reduce, en el electrodo donde esté la plata se va a producir la reacción de reducción que estoy escribiendo aquí. Plata 0. Aquí voy a tener la plata, por tanto, para tener mi pila tengo que poner mi electrodo de plata. Aquí tengo mi electrodo de plata. Y mi disolución de plata 1 molar. 1 molar. Pondré mi puente salino también. Comúnmente se suele echar nitrato de potasio, porque tanto el nitrato como el potasio tienen la misma movilidad por la disolución. Vamos a poner aquí mi electrodo de plomo. Y ahora aquí ponemos nuestros conductores eléctricos para medir aquí el voltaje o sencillamente hacer funcionar la pila. Aquí tendría que poner la disolución de plomo 2, también 1 molar, una concentración de plomo 2, 1 molar. Y si la plata es la que se reduce, el plomo debería oxidarse a plomo 2. Luego ya tengo dibujada la pila. He escrito las dos semireacciones. Esta sería la semireacción de reducción y esta la de oxidación. Puedo sumarla. Podría yo poner que la plata más el electrón para dar plata 0 y el plomo 2 más 2, el plomo 0 da plomo 2 más 2 electrones. Si lo sumo me quedaría plata más plomo. Aquí tengo que multiplicar por 2 porque hay 2 electrones en juego para que se me vayan. La plata sería aquí 2 plata, un plomo. Aquí también 2 plata. Aquí sería 0, plomo también 0. Vamos a destacarlo para que quede más claro. Plomo 2. ¿Y cómo pasaría la corriente? Pues en la plata se encuentra la disolución y toma un electrón. Luego de aquí debe tomar un electrón. El plomo suelta 2 electrones porque pasa la disolución. Al pasar el plomo a la disolución deja aquí 2 electrones. Si los electrones aquí se están produciendo en este metal y aquí están desapareciendo en este otro metal, el paso de corriente será de los electrones, tal como lo he indicado, desde el plomo, desde el metal plomo al metal de plata. Ese sería el paso de corriente. Bueno, pues ya hemos terminado todo. Perdón, falta que electrodos ganan o pierden masa. Como la plata, al paso de los electrones, se está depositando, aquí la plata está pasando de la disolución al electrodo, aquí la masa aumenta la masa, es decir, aumenta la masa de la plata y el electrodo de plomo, como se está oxidando, está pasando a la disolución el plomo pasa a la disolución, por tanto aquí disminuye la masa, que sería de plomo, para ser exacto, plomo 0, y aquí de plata 0. Con lo cual hemos terminado este problema. En la clase anterior estuvimos viendo cómo yo podía construir diferentes celdas con mis electrodos, celdas independientes por separado, poniendo aquí un metal M y aquí una disolución del metal
pues con la carga que sea. Y trataba de comparar el voltaje de unas celdas con otras. ¿Qué voltaje tendrá cuando yo cojo un electrodo, llámale 1, y un electrodo, llámale 2, y veo qué voltaje me sale aquí? Para poder comparar, debería definir un electrodo de referencia. Y el electrodo que se elige es el electrodo de hidrógeno. Debemos fijar una referencia y al electrodo de hidrógeno a esta referencia le vamos a dar potencial 0 para poder medir los potenciales de los restos de los electrodos. El electrodo de hidrógeno está formado por gas hidrógeno que está absorbido sobre un electrodo de platino. Aquí lo tenemos. Y está en contacto con una disolución 1 molar de protones, hidrogeniones, que son, ya sabemos, H3 o más, pero que en realidad esto no es más que un protón que se ha quedado pegado a una molécula de agua. Podemos poner la molécula de agua así. Un protón unido a una molécula de agua. A veces se pone solamente el protón. Y esto significa lo mismo que esto. Pues si burbujeamos hidrógeno, este hidrógeno se absorbe sobre el platino absorbe, se queda en la superficie el hidrógeno, pues funciona como si el hidrógeno fuera un metal. Ya lo tenemos aquí en forma como de metal, está absorbido sobre el platino y puede intercambiarse con los hidrógenos que hay en la disolución, serían estos de aquí los mismos, de manera que se produciría la reacción siguiente. El hidrógeno puede oxidarse o reducirse. Aquí podría reducirse si ponemos 2 protones más 2 electrones, me daría una molécula de hidrógeno. O también la reacción puede ir al contrario, ya dependiendo del electrodo al que lo enfrentemos, se producirá una oxidación o una reducción del hidrógeno. Luego esto puede funcionar en los dos sentidos y el voltaje saldrá positivo o negativo según lo que vaya ocurriendo en esta reacción. Ya tenemos un potencial 0, este sería el potencial 0, o mejor dicho una E, se suele escribir la E, potencial del electrodo 0, potencial del hidrógeno, podemos llamarlo así, resumidamente, potencial 0, para poder medir potenciales de reducción. Si ahora ponemos nuestro electrodo, por ejemplo, un electrodo de cobre, frente al electrodo de platino, del hidrógeno absorbido en el platino, me dará un voltaje. Y ese voltaje, en este caso, es 0,34 voltios. Y yo le pongo el signo positivo. Y ahora veremos por qué le pongo el signo positivo en este caso. Vamos a ver lo que ocurriría con todos los electrodos que tenemos en esta tabla. Ponemos el par redox y ponemos el valor de los electrodos que hemos medido de esta forma, comparándolo con el electrodo de hidrógeno. Vemos que el cobre me sale el 0,34 que había escrito antes. Si pongo el resto de electrodos me saldrán todos esos valores numéricos. ¿Qué significa eso? Pues significa lo siguiente, que mientras más positivos sean, indica que la forma oxidada del par redox de la celda tiene carácter muy oxidante. Mientras más positivo, el más positivo de todo es el flúor. Eso significa que la forma oxidada, que es esta, el flúor 2, tendrá un carácter muy oxidante. Luego, la molécula de difluor es muy oxidante. Mientras más negativos sean, indica que la forma reducida tiene mayor carácter reductor. El más negativo, estamos aquí, es el litio. Quiere decir que la forma reducida, que es el litio metálico, tiene un carácter muy reductor. Esto significa, en el caso del flúor, que el flúor va a tener mucha tendencia a tomar electrones para formar el fluoruro. Como ya sabemos, el flúor es muy electronegativo y trata de tomar electrones. Ya lo sabíamos de los temas del átomo. En el caso del litio, el litio le va a pasar lo contrario. El litio va a ceder su electrón con facilidad y esto también concuerda con la idea de que el litio es muy poco electronegativo o es muy reductor porque trata de ceder electrones.
Hemos establecido, por tanto, una escala de poder oxidante y poder reductor, similar a la de acidez y basicidad. Se puede comparar con la escala de acidez y basicidad porque los átomos, o sea, las especies químicas que actúan como el flúor, pues estarían tomando electrones, análogo a las bases que tomaban protones, y las que son reductores como el litio dan electrones, serían como los ácidos que serían protones, ¿no? Puede establecerse una comparativa entre estas dos ideas, estas dos propiedades químicas, el poder ácido base y el poder oxidante o reductor. Las pilas están formadas por dos celdas conectadas entre sí por un puente salino, ya lo hemos visto anteriormente. Si unimos con un conductor los metales, se produce el paso de corriente y la pila nos proporciona energía de forma eléctrica. Yo puedo unir dos sustancias, yo puedo hacer que mezclar, por ejemplo, el zinc con el cobre 2 directamente y eso me dará pues zinc 2 y cobre 0, el zinc metálico 0. Lo puedo mezclar directamente, pongo el cobre, pongo el zinc, lo mezclo y produzco la reacción directamente. En la pila lo que hago es que separo el zinc, lo pongo en su electrodo de zinc, el cobre lo pongo en el electrodo de cobre y hago que los cables controlen la reacción, que en vez de producirse la transferencia de los electrones del zinc al cobre directamente entre un átomo de zinc metálico y un átomo de cobre 2, se haga a través de los electrodos, con su puente salino, lógicamente, y eso hace que yo controle bien la reacción. Así es como funciona. La pila me está suministrando corriente eléctrica. La energía, en el caso de la pila, sería una energía eléctrica, y en el caso de mezclar disoluciones directamente con aquello se calentaría y me daría una energía térmica. Pero la energía tiene que salir del sistema de la misma forma, que de una manera o de otra, quiero decir, o en forma térmica o en forma eléctrica. Pero yo puedo hacer lo contrario. Yo puedo coger y suministrar energía, en este caso energía eléctrica, suministro energía para provocar la reacción. Y la energía la suministro en forma de voltaje externo, poniendo dos electrodos en una disolución. Y hago que la reacción de la pila vaya al revés. Es decir, esto sería igual que tomar una pila, como las que hemos dibujado antes, con su electrodo, su puente salino, sus disoluciones, ¿no? Y ahora yo doy aquí un voltaje inverso, proporciono energía eléctrica. Y la pila ahora funciona al revés. En el caso de la reacción del zinc con el cobre, si la reacción espontánea era que el zinc más el cobre daba zinc 2 más cobre 0, esto es lo que ocurre espontáneamente hacia la derecha, pues yo invierto y la reacción la hago al revés, porque la energía que suministro de fuera sirve para que la reacción vaya al revés. Ahora, claro, como las sustancias que he puesto, si pongo el zinc 2 y el cobre 0 no van a reaccionar, reacciona el zinc 0 con el cobre zinc de forma espontánea, pero el zinc 2 con el cobre 0 no reacciona. Si yo pongo aquí el zinc y el cobre, de alguna forma meto los electrodos y provoco la reacción, no hace falta que estén separadas las dos celdas, sino que puedo mantener toda la sustancia en la disolución sin ningún tipo de problema, y eso sería una cuba electrolítica. Vamos a dar una definición ahora, que vale tanto para pilas como para cubas, para terminar la clase. Tanto las pilas como las cubas electrolíticas se definen los electrodos, en este caso los metales, el zinc, el cobre, la plata, de la siguiente manera. El cátodo va a ser el electrodo en el que se produce una reducción. Fijémonos que cátodo empieza por consonante y reducción empieza por consonante. El ánodo, que empieza por vocal, va a ser el electrodo donde se produce una oxidación. Las dos empiezan con vocal, con lo cual aquí uno no se va a equivocar. Y la fuerza electromotriz de una pila o el voltaje se calcula restando la fuerza electromotriz, el potencial de reducción del cátodo menos el potencial de reducción del ánodo.
es decir, E cátodo menos E ánodo, me van a dar la fuerza electromotriz de la pila. Esto por definición para mantener el criterio de signos que hemos puesto en los potenciales de reducción. Pues proponemos un ejercicio para la próxima clase, que es el que está aquí escrito: dibujar una pila con los pares redo-cobre, 2 cobre 0, hidrógeno protón e hidrógeno dihidrógeno gaseoso, sabiendo que el hidrógeno se reduce al cobre. Hay que escribir la ecuación a la que el hidrógeno reduce al cobre y predecir la fuerza electromotriz mirando los potenciales en la tabla que escribimos antes e indicando cómo cambiaría la masa del electrodo y el sentido de la corriente eléctrica. Bueno, pues con este ejercicio nos despedimos de la clase de hoy. Hasta la próxima clase.